Buenas tardes a todos. La idea central que trabajamos en este eje de guerra sucia fue el vínculo entre la economía o libre comercio y los mecanismos de represión política. Confirmamos a lo largo de todas las preaudiencias y la audiencia temática que las políticas del Estado mexicano destinadas a garantizar la imposición de la lógica del libre comercio, así como la política económica aplicada por los diferentes gobiernos neoliberales por medio de la firma de tratados comerciales o comerciales militares durante los últimos 30 años, ha tenido como una de sus consecuencias más notables la reconfiguración del Estado mexicano y como consecuencia de ello la negación o limitación por parte de éste al acceso pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la restricción en diferentes momentos, tiempos y regiones de los derechos civiles y políticos de la sociedad, lo cual se ha traducido en una sistemática violencia estructural hacia la mayoría de la población, violencia estructural que adquiere características generales o particulares de acuerdo a las distintas diferencias regionales, geográficas o sectoriales de la población. Incluso podemos afirmar que la propia legislación nacional y estatal, a través de múltiples reformas y contrarreformas, se ha configurado en muchos de sus aspectos como sistema de violencia estructural legal institucionalizada. La violencia estructural es a su vez la principal causa que históricamente ha impulsado a la sociedad mexicana al ejercicio del derecho de libertad de expresión, manifestación, organización, autodeterminación y protesta social. Es decir, la violencia estructural es una de las principales fuentes del descontento y de las diversas manifestaciones de inconformidad social. La respuesta a la legítima organización y protesta del pueblo ha sido implementar una estrategia de guerra, llámese de contrainsurgencia, de guerra de baja intensidad y o terrorismo de Estado, para enfrentar de manera legal e ilegal distintos momentos y modalidades de la inconformidad social con la finalidad de prevenir, contener, reprimir o exterminar la oposición política de sectores gremiales, sectores vulnerables, pueblos, comunidades, partidos políticos, movimientos subversivos, movimientos indígenas y manifestaciones populares. Dentro de esta estrategia de guerra se encuentran diferentes políticas y mecanismos de represión diseñadas por el Estado para prevenir, contener, reprimir o exterminar a los movimientos sociales inconformes y para lograr el control económico, político, social y militar de la mayoría de la sociedad. Estrategia de guerra que se justifica desde una lógica de enfrentamiento contra lo que se identifica como enemigo interno y que se traduce en cada una de las etapas de esta estrategia de guerra en la lucha contra el comunismo, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el narcoterrorismo respectivamente. Es decir, que desde hace varias décadas y de manera acentuada con el inicio del neoliberalismo como política económica en el país, se ha utilizado la guerra contra toda la sociedad a nivel nacional como estrategia de control social, elementos fundamentales para desmentir el discurso oficial de que las diferentes formas de violencia son elementos aislados en el tiempo y en el espacio sin relación alguna. Esto lo pudimos confirmar en tres preaudiencias realizadas en Chiapas. En ellas se trataron casos fundamentalmente de violencia política dirigida contra las comunidades que se consideraban bases de apoyo del EZLN. En una de las preaudiencias se concluye que el Estado mexicano es culpable en los 3 niveles de gobierno, desde los cuerpos de seguridad pública, estatales, municipales y el Ejército mexicano, quienes dieron cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares, es decir, al grupo denominado Desarrollo, Paz y Justicia, autor de la masacre de Acteal. En la preaudiencia de Limonar se asienta lo siguiente: los 3 casos examinados se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas, las cuales se desarrollan en el contexto de contrainsurgencia implantado por el Plan de Campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo corroboran los documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos de América. La implementación de dicho plan, que contemplaba la organización de grupos paramilitares, produjo múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a las etnias Xol, Tzetzal, Tzotzil, Zoque y que formaban parte de las organizaciones Las Abejas, Sinich y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que a continuación se presenta. Estas audiencias se hicieron desde la cosmovisión y desde la lógica y lengua
de las comunidades agraviadas. Además, se contó en la audiencia preliminar con la participación de 2 jueces tetzales conocedores de su propio entorno e historia. La lógica de contrainsurgencia significó la reactivación de la desaparición forzada como mecanismo de eliminación y de terror contra la población organizada en un primer momento, que se extendió a ser un mecanismo de control social al aplicarse también en contra de población no organizada. Es por ello que en mayo de 2013, la preaudiencia realizada en la Ciudad de México tuvo como tema desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Los aportes más relevantes del predictamen son los siguientes. La desaparición forzada y la ejecución extrajudicial es una política de Estado de manera continuada desde hace 44 años, la cual es parte de una estrategia de contrainsurgencia con variaciones en el tiempo y en el modo, pero que responden a un patrón generador del terror del caos, de sistematicidad y de confusión por parte de las estructuras del Estado para la eliminación de lo que consideran como enemigo, para el desplazamiento forzado o la manipulación de la sociedad. La colusión del Estado con los grupos criminales tiene como uno de sus propósitos una nueva forma de dominación geoestratégica del territorio, una política del terror y del horror para conservar el status quo económico, para profundizar políticas económicas que van en contra del conjunto de la sociedad y que son dictaminadas por una plutocracia de ricos transnacionalizados. Por eso estamos en contra de las tesis que afirman que el Estado ha sido infiltrado. Decimos que hay una colusión del Estado, una creación del Estado de estos grupos. El Estado mexicano es responsable de practicar o ejercer la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial por comisión cuando participan directamente autoridades del Estado y por aquiescencia cuando comete a través o en contubernio o complicidad con particulares estas 2 graves violaciones a los derechos humanos. Incumplir con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción, reparación integral del daño y medidas de no repetición en todos los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial ocurridos hasta nuestros días, lo cual se traduciría en la presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada o el conocimiento de su paradero real y el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales y el castigo a los responsables. Hasta hoy únicamente el caso que se ganó en la Corte Interamericana de una persona desaparecida en Guerrero es el único caso en donde el Estado mexicano ha reconocido su autoridad, el caso de Rosendo Radilla. Fuera de ese caso, en ningún otro caso de desaparición forzada el Estado mexicano ha aceptado su responsabilidad. Es importante mencionar que en esta preaudiencia no solo se presentaron casos de desaparición forzada por motivos políticos, como fue el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en el 2007, ambos reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, sino casos también de desaparición forzada de jóvenes del estado de Veracruz, residentes en Nuevo León, sin ninguna participación política. La preaudiencia realizada en Puebla aporta el conocimiento de la represión política contra organizaciones asentadas en la ciudad. El caso mismo de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre ilustra esa situación. En esta organización se dieron casos de ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, destruyeron los mercados donde los compañeros habían trabajado durante mucho tiempo. Ahí se concluyó que a través de los casos presentados detectamos la colusión entre los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para sistemáticamente reprimir y criminalizar las voces disidentes, incumpliendo así con la obligación que tiene el Estado de respetar el derecho a la protesta social. En la preaudiencia de Matujeo, Michoacán, se abordaron varios casos de violaciones de derechos humanos que se dieron en el contexto del Operativo Conjunto Michoacán, que fue la forma en la cual Felipe Calderón Hinojosa, presidente de 2006 al 12, desarrolló su estrategia de guerra o lucha contra la delincuencia. Se abordaron mecanismos particulares de la actuación del paramilitarismo en este estado y de la criminalización en particular de los estudiantes. La implementación de los operativos Michoacán Seguro agudizó el uso de las incursiones militares en las diferentes comunidades del estado de Michoacán, donde se realizan patrullajes, retenes, hostigamiento a la población, interrogatorios, allanamientos, detenciones arbitrarias acompañados de tortura. A través de los testimonios presentados se presumen 2 esquemas de actuación de grupos paramilitares.
El primero es la concentración de esos grupos de 3 o 4 meses en las montañas y posteriormente la realización de ataques a las comunidades o centros poblacionales en general, incluyendo a miembros de organizaciones populares. El segundo esquema consiste en la existencia primera de una incursión militar sobre pretexto de la búsqueda de armas y grupos armados y posteriormente incursionan los grupos paramilitares a las comunidades o centros de población. Es decir, los grupos paramilitares actúan en complicidad con el Estado ejerciendo violencia política contra la población. 5. Se presume la existencia de campañas mediáticas en contra del sector estudiantil con la finalidad de crear en el imaginario social que los estudiantes son criminales y hay que aplicarles la ley, justificando así la represión y todos los excesos. Por último, en el dictamen de la audiencia temática se concluyó: el conjunto de los casos presentados a lo largo de la audiencia han reconstruido la relación entre la política económica de libre comercio puesta en acto en el país por medio de diferentes tratados comerciales firmados en los últimos decenios y las diferentes formas de violencia ejercida por el Estado en contra de la mayoría de la población mexicana en un escenario de impunidad preocupante. En la acusación general presentada a este tribunal ha sido bien evidenciado que la reconfiguración del Estado mexicano, debido a las exigencias de la economía y del mercado, son causas de la restricción de las posibilidades de acceso a los derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, que ha causado el descontento y la oposición generalizada de amplios sectores de la sociedad civil mexicana, en contra de los cuales se ha desencadenado la estrategia de violencia denunciada en esta audiencia y analizadas en los apartados que siguen. En el curso de la audiencia, el tribunal verificó la presencia de un cuadro repetitivo de conductas que constituyen violaciones a los derechos humanos, de tal modo que puede afirmarse la existencia de patrones o modalidades de comportamiento por parte de los agentes del Estado mexicano. En este sentido, es llamativa la reiteración de determinados delitos en un marco generalizado de impunidad. Tales son asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones y otros abusos sexuales y criminalización de la protesta social. Tales conductas se reiteran y entrecusan en los diversos casos puestos a consideración de este tribunal y configuran un cuadro generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos. En esta audiencia temática hicieron extensiva la condena también a agentes privados que han actuado en connivencia con los agentes estatales mediante la formación, organización o promoción de acciones de violación de derechos humanos en diversas regiones del país. Para finalizar, el Estado mexicano es condenado por incumplimiento de sus obligaciones de investigar y sancionar los mentados crímenes de lesa humanidad y de reparar sus consecuencias y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes y por haber consolidado un escenario de impunidad generalizada. Para nosotros, consolidar un escenario de impunidad generalizada desde hace más de 40 años es lo que le permite hoy al Estado mexicano cometer el crimen de lesa humanidad perpetrado el 26 de septiembre en contra de los normalistas rurales en Iguala, Guerrero. Es el escenario de impunidad generalizada al que nos somete el Estado mexicano, lo que potencia la criminalización y la destrucción acelerada del tejido social. Es el escenario de impunidad generalizada, el mecanismo más grande de control social y de represión política que el Estado mexicano ha construido para imponer con base al terror sus políticas económicas lesivas a millones de mexicanos. Nosotros creemos que lo sucedido en Ayotzinapa no es un hecho aislado, ni en el tiempo ni geográficamente. Por eso decimos que seguiremos luchando como organizaciones por la verdad, la justicia y sobre todo por la construcción de las garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias.